Bueno, primero agradecer a los ponentes, muchas gracias por esta plática docta, pero sí quisiera, o tengo la inquietud, si el valor del agua ahora es más importante que hace algunos años atrás. Aquí en Tabasco nos llueve alrededor de 2 metros al año, más grande que una persona. Y por ejemplo en Sonora llega, si es que llueve en un año, llega a llover 2 centímetros, 3 centímetros. Si alguien de Sonora viera las fotografías que están ahí, la de la casita diría el sonorense, no, pues nunca me va a faltar agua en mi casa. El ganadero diría, pues voy a tener pastos para mi ganado y voy a tener agua para mis vacas. El de los niños dirían, va a haber albercas, va a haber cómo divertirnos, etcétera. Entonces, creo que más que inundaciones, debemos de hablar del aprovechamiento del agua. Yo creo que una forma de evitar las inundaciones es aprovechar, generar cuerpos de agua. Si se generan cuerpos de agua y se aprovecha el agua en las escorrentías, en ríos, creo que se rescataría el medio ambiente. Y en caso de que lloviera mucho, habría venas por donde el agua podría salir al mar. Creo que sería bueno tocarlo el tema por la positiva y no por el agua viéndolo como una amenaza. Hace algunos años brotaba petróleo de un terreno y el ganadero o el agricultor se espantaba, qué porquería de cosa me está saliendo en mi tierra. Creo que después de varios años pues el petróleo era el oro negro. Creo que ahorita tenemos un oro transparente, un oro incoloro, inodoro e insípido que cada vez está yendo a la alta. Gracias. El cambio climático. Y otro es qué podemos hacer, y nos damos cuenta que de alguna manera nosotros mismos, independientemente que estemos provocando el cambio climático, podemos tomar decisiones. La pregunta tiene que ver con esto, verdaderamente cómo y de qué manera nosotros a nivel local podemos tomar políticas públicas que signifiquen al mismo tiempo la disminución de ciertos satisfactores propios. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dejar el vehículo que trae de 8 cilindros y regresarse en transporte público? Sabemos que eso es de alguna manera no, en mercadotecnia política no es agradable, pero lo tenemos que hacer. El problema de nosotros es el quid, ¿cómo lo hacemos? Les agradezco las presentaciones, a mí por lo menos me dejaron material donde trabajar. La pregunta es en este sentido, nosotros en Calgary tuvimos el año pasado también una inundación muy fuerte, que de hecho fue el evento más costoso en la historia de Canadá, más de 6 billones de dólares en gastos, 4 muertes, 100,000 desplazados y 1.7 billones de dólares también en cuestiones de pagos que tuvieron que hacer las aseguradoras. El problema se dice que fue, como estábamos diciendo aquí, de alguna manera parte cambio climático, parte el exceso de utilización de energía y de consumo de energía que se está haciendo y también problemas de planeación, porque de hecho el pueblo que se inundó peor, el que tuvo más sufrimiento en esta inundación fue uno que se llama High River. Ya de ahí se veía venir que bueno, que de tradición es un pueblo que se inunda siempre por las altas aguas de los ríos que ahí están. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. Cuando hablamos, el panel de 2007 en su informe hablaba un poco más de tratar de frenar este fenómeno del cambio climático, la parte antropogénica del cambio climático, y el quinto informe de 2013 se refiere ya más a adaptarse.
¿Adaptarse en qué sentido? Adaptarse, mi pregunta me gustaría una opinión sobre la manera como el ser humano se está adaptando a todo este fenómeno del cambio climático. Como un negocio, como el negocio que empieza a crecer del cambio climático. Estoy pensando, por ejemplo, en lugares de Canadá donde ya no hay nieve por cuestiones de cambio climático, pues ahora las compañías que están ganando mucho dinero son las que producen la nieve para que la gente pueda seguir esquiando. O también el estar creando climas artificiales para que se pueda seguir con el mismo estilo de vida que se tiene en muchos de los lugares. Entonces me gustaría una opinión nada más al respecto a este fenómeno. Gracias. Si el agua tiene más valor ahora que antes, bueno, la única cosa es que hay menos per cápita, por un lado, porque somos muchas más personas. Segundo, porque tenemos menos disponibilidad de agua por la forma como hemos modificado los sistemas de captación, de cuidado, de utilización del agua. 70% del agua potable en México se manda a la agricultura, de la cual la mitad se pierde. Pero esto le da una idea de... Hay que ser más... definir mejor a qué le llamamos valor el agua, y no puedo estar más de acuerdo con usted de que no podemos satanizar al agua porque hace daños. A los que hay que satanizar es a los idiotas de las personas que hacen errores para que el agua produzca problemas. Agua ha habido siempre, y si no hay agua este planeta no existe, punto, ¿no? Creo que no va por ahí. Yo creo que nadie quiso poner el ejemplo de que al diablo con el agua, que no hay agua. Nadie quiere decir eso. Sino el hecho es que todos los daños, todos los problemas, todas las escaseces, todas las anormalidades que tenemos con ella son producto de las tonterías que se hacen a nombre de un desarrollo con pocas ideas, de un desarrollo que beneficia a unos cuantos en perjuicio de muchos, ¿no? El bien personal, el bien privado en el mundo ahorita está realmente dominando sobre el bien social, sobre el beneficio social. Y mientras no lo cambiemos, vamos a hacer un montón de tonteras con el agua y con los suelos y con la comida y con un montón de otras cosas. Yo creo que va por ahí más bien las políticas públicas. En el momento en que realmente nos metamos con información y con acción social, las políticas públicas van a ser realmente el resultado de lo que la gente quiere que ocurra, no lo que 2 o 3 tíos quieren hacer, a lo mejor con buena voluntad, pero con mucha tontería, o lo quieren hacer para beneficios otra vez privados. La única manera de tener buenas políticas públicas es con acción social, informada, bien manejada, sensata, pero fuerte. Mientras eso no lo tengamos, el riesgo de tener políticas públicas que son totalmente caóticas es muy. Y finalmente, la pregunta es, ¿qué es mejor, mitigar o adaptar? O por lo menos fue la última parte de su pregunta. La razón de por qué vamos más a adaptaciones es por razones económicas y no a mitigación. Hay cosas que ya va a ser muy difícil cambiar con la mitigación, pero la mejor manera de entrarle al problema del cambio climático, no la única, pero la mejor, es mitigación. En otros casos no queda más que encontrar formas de adaptación, y yo no creo que las mejores maneras de adaptación sean las que algunos comerciantes quieren empujar. Lo que tenemos que tener es mucho más juicio en estas cosas, pero vuelvo a repetir, mientras tengamos una sociedad no informada, no con los datos y las cuestiones requeridas para que actúe inteligentemente y presione a las estructuras gubernamentales, vamos a tener un problema muy serio. No todo el mundo lo puede hacer, pero un número creciente de personas es una responsabilidad de quienes trabajamos en estas áreas, de realmente inducir a que mayor número de personas sepa estas cosas y se anime a actuar, porque de otra manera va a ser una pelea
prácticamente imposible de ganar a los grandes intereses económicos. Ya estamos viendo uno de los efectos. En lo personal pienso que no hay mejor manera de... la mejor energía es la que no se usa. Perdona que lo ponga de esa manera. Pero eso no es popular, no es económico, no le gusta a la gente que vive de estas cosas. Esas son las cosas que hay que empujar. Y los que más deberían empujar esas cosas son los jóvenes. Porque son los jóvenes los que van a recibir el impacto más serio de todo esto que estamos hablando, ellos, sus hijos, sus nietos. Los que estamos con juventud mucho más acumulada ya no nos van a pasar gran cosa. Desafortunadamente, y quizá no hicimos lo que debemos haber hecho en su momento. Pero es una revolución que los jóvenes tienen que tomar en sus manos, pero lo tienen que tomar con información, con conocimiento, con las cifras en las manos, y entonces exigir que haya cambio. Pero empezar cambiando ellos mismos, porque todo esto de lo que hablamos es la suma de 7.000 y pico de millones, de 7.300 millones que viven o vivimos de la forma en que vivimos. Analicemos eso y empecemos primero por cambiar eso y segundo por exigir cambios a quienes tienen la posibilidad de generar esas políticas públicas. Reafirmando lo que dijo el doctor Sorcán, en realidad acabamos de tener una plática ayer con el doctor Sorcán en un programita que grabamos en el Colegio de México y concluyó su expresión de cómo ve las posibles soluciones con este último punto, y me parece importante este punto, digamos, del papel de la sociedad, una sociedad informada, porque, digamos, puede haber muchas ganas de participar. Incluso, por ejemplo, hay muchos funcionarios públicos que tienen muchas ganas de hacer cosas, pero hay veces es mejor que no hagan nada, porque no tienen idea, o sea, no están informados. Y de tal manera, pues, que una sociedad informada es muy importante, porque todas esas leyes, todas esas normas que existen en México, que en muchos aspectos son buenas leyes, son buenas normas, pero que no se cumplen, a través de una sociedad participante, democrática, que exige derecho, que reivindica derechos, una calidad de vida, que toma el marco institucional en el que vive y que quiera hacerlo efectivo, pues puede tener mucho más efecto para cambiar las cosas. Alguien decía, por ejemplo, respecto a la contaminación atmosférica, bueno, con que las normas vigentes se cumplen sin que haya ningún cambio, cumpliendo las que hay, se puede bajar un 40% de la contaminación, pero no se cumple. Pero allí es donde entra la sociedad, porque además no es un problema únicamente del gobierno, que decimos es el gobierno, que el gobierno resuelva, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad porque lo padece y de la sociedad porque puede exigir el cumplimiento de la normatividad y de las leyes. Entonces, en ese sentido, yo reforzaría ese punto de vista. Y respecto a lo que el colega universitario dijo, yo tendría un comentario en el siguiente sentido. Digo, por supuesto que hay que tomar ventaja de lo que significa tener agua. Y no, digo, el agua no es un enemigo, la naturaleza no es un enemigo, somos los seres humanos los que vemos a la naturaleza como un enemigo a vencer, como el reino de la hostilidad. Eso somos nosotros. Por supuesto, digamos que hay que tomar provecho de eso que se tiene, pero tampoco se puede no ver que hay momentos en que el agua es un problema. O sea, las inundaciones son un problema, independientemente de que le podamos dar utilidad, de que aprendiendo como en Tabasco se sabe vivir con el agua, se sabe convivir con el agua. Digo, incluso las inundaciones del 99, recuerdo imágenes en la televisión, en Televisa, en donde ponen a la gente acá en Tabasco con el agua hasta el cuello y sonrientes, digamos, porque hay una cultura, sí, ciertamente, del agua,
pero la de 2007 fue mucho mayor, fue mucho más grande la magnitud, y ante esos casos hay que tener respuestas. O sea, no se puede uno quedar con la idea de que el agua pues hay que aprovecharla, hay que usarla. Sí, hay que usarla, pero cuando está uno en esa situación, pues hay que dar respuesta también de política y la sociedad. Perdón. Soy Nicolás Haddad, profesor investigador de esta división de Ciencias Sociales y Humanidades, para poder encontrar un punto de coincidencia, un punto de encuentro entre las ciencias biológicas, las ingenierías y las ciencias sociales. Porque de momento da la impresión como que el estudio de los temas hidráulicos y el estudio de los temas que tienen que ver con las arquitecturas, con las zonas metropolitanas, son solamente temas de las ingenierías o de las arquitecturas, y dejamos excluidos con frecuencia la participación de los científicos sociales, de los historiadores, de los politólogos, de los antropólogos, etc. Entonces aquí en Tabasco tenemos el elemento agua, que es un recurso que debe ser nuestro aliado, como ya se afirmó aquí, con el ingrediente adicional, le pondría yo, de los venenos de petróleo que nos escrituró el diablo. Aquí también tenemos los venenos de petróleo que vienen a agregarle una complicación adicional al desarrollo de la región y sobre todo a la calidad de vida de la población. Entonces encontramos un fenómeno muy interesante, la gobernabilidad y la gobernanza democrática que requiere la sociedad del siglo XXI, en donde estamos exigiendo la garantía de los derechos humanos y gobiernos eficaces, se ve fuertemente afectado por estas viejas prácticas gubernamentales que no han modificado su forma del municipio y de la autonomía municipal del siglo pasado, por ejemplo, para gobernar zonas metropolitanas, o el asunto del agua reservado exclusivamente para las ingenierías, o el asunto de las zonas metropolitanas reservados solamente para las arquitecturas. Entonces yo propondría que pudiéramos reflexionar este tema de vincular las ciencias sociales con las ingenierías y con las biologías para poder encontrar un campo del conocimiento que nos ayude a resolver integralmente el problema. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Trujillo Cherrusi, del Club Rotario Villahermosa Olmeca, y presidente del proyecto de servicio del Distrito 4200 de Rotary International también, y presidente de comunidades diferentes y desarrollo sustentable aquí en Tabasco. Como antecedente, yo tengo no tantas investigaciones ni maestrías, sino más de 25 años en inundaciones aquí en nuestro estado, ayudando a sacar gente y usuario de nuestros ríos, arroyos y lagunas. Y quisiera involucrar al manejo de la presa, a la Conagua y a muchas otras cosas más. Efectivamente, en 2007 coincide la venida de los ríos, de las lluvias, con las turbinaciones o sacada de agua de las presas. Pero también en las obras que hace Conagua, no en todas deja los pasos cuando vienen las lluvias que rebasan sus límites, hay un paso natural de agua que rebasa la carretera. Al hacer los bordos, no dejan puentes en esos pasos naturales porque no existe arroyo, no existe río. Simple y sencillamente, cuando se levanta el nivel del agua, esa ligera depresión marca el paso de agua. Y hay que preguntarle a los lugareños. Ojalá y el manejo de nuestros ríos, arroyos y lagunas fuera de las localidades, del Estado y no de la Federación, que somos los que conocemos qué problema tenemos, qué es lo que necesitamos. Conagua debería ser un árbitro, un rector entre estados y no quien haga y ejecute, ¿no? El manejo de los ríos, bueno, tengo entendido que la cuenca del Grijalva, quien maneja Chiapas y Tabasco, maneja o participan en la mesa del manejo de las presas. Pero antiguamente en Cuyos, las comunidades construían en Cuyos o en palafitos, los que vivían en terrenos bajos cerca de los arroyos, ríos o lagunas. A la hora de poner estos bordos y evitar estos pasos de agua, ya la gente construye a ras de suelo. En el 2008, que no nos inundamos porque se rompieron esos bordos, a propósito se fueron a romper para sacar el agua, ya no nos inundamos por ese motivo. Pero también tenemos que ver la invasión del cauce de los ríos.
lo que es Río Viejo, Sabinas, Curahueso, etcétera, está invadido más del 50%, y aquí tenemos a nuestro amigo Gilberto Segovia, que no nos dejará mentir, y nos dicen que no hay la certeza jurídica de los bordos del río. Yo creo que hay fotografías y hay testimonios, por ahí los expertos, los abogados, para poder limpiar de nuevo, devolverle lo ancho que tenía el río y desasolvar, porque no es el mismo caso de Inglaterra, desasolvar para que podamos tener un mejor flujo y una mejor captación de agua. Ríos, arroyos y lagunas. El uso de razón dice que según un vaso lo vacío en un plato tendido, pues se derrama, pero si lo vacío en un plato hondo, pues se contiene. Muchas gracias. El agua es mucho más que un tema de ingeniería, es un tema de biología, es un tema de biología, es un tema de ciencias sociales, un tema de economía también. Creo que, así como decían que la guerra era algo demasiado serio para dejarlo en manos de los militares, la economía es demasiado serio para dejarlo en manos de los economistas. Pero si no hay un involucramiento de la economía en el problema que estamos comentando, en particular el cambio climático, no va a tener solución. Es decir, necesitamos que la economía trabaje a favor de la mitigación, a favor de la adaptación, no en contra. Y ahí tiene mucho que ver con lo que los ciudadanos pueden hacer. ¿Qué estamos pagando nosotros por el deterioro de la atmósfera en términos de emisiones de gases de efecto invernadero cuando quemamos gasolina? En este momento pagamos cero, sale gratis. En Venezuela o en Libia, donde prácticamente se regala a 100, en el caso de Noruega y de Turquía. Ese es el rango de valores. Pero también hace falta esa ciudadanía informada, consciente, crítica, que sabe lo que cuesta no hacer, que sabe lo que cuesta no cobrar. Entonces, lo que no tiene sentido es que si se mueve tantito el precio de la gasolina para bajar un subsidio que es totalmente inequitativo, porque se va al sector más pudiente de una sociedad, todos los medios hablan de gasolinazo. Eso es un absurdo. No quisiéramos estar en la situación de Venezuela, donde el consumidor de gasolina no paga ni siquiera el costo de refinar el petróleo. Se regala. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo, porque no es un asunto de políticos por un lado, de ingenieros por el otro. Son temas, todos los que han mencionado mis compañeros aquí, son temas que inciden en una crisis global. Quizá la faz más visible es el cambio climático, pero efectivamente hay muchos otros factores que no tienen que ver con el cambio climático y coinciden, apuntan hacia esa crisis global. Por eso estamos hablando de cambio global, no solo de cambio climático. De ahí el papel de una ciudadanía informada, crítica, es fundamental. Lo dejaríamos aquí por razón de tiempo y espero